Bienvenidos al episodio número 2 del Poder de Emigrar. Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los comentarios, los mensajes que he recibido, el ver que mucha gente está escuchando mi podcast y se ha animado a embarcarse en esa travesía conmigo para acompañarme a hablar sobre mi historia como migrante y también para escuchar la historia de otros inmigrantes que están causando impacto en nuestra comunidad. Hoy estoy muy contenta porque hoy día no vengo sola. Hoy día vamos a hacer una pausa en contar mi historia y vamos a escuchar la historia de otra persona, de otra inmigrante latina, peruana también. En el mes de la mujer creo que es importante para mí dar plataforma a peruanas, a mujeres, a latinas poderosas e inspiradoras. Y para mí es un gran honor tener hoy día a Natalie. Natalie es la podcaster detrás del podcast Peruvians of USA. Y decidí tenerla como mi primera invitada porque ella me invitó a mí como su primera invitada en el primer episodio de su podcast. Y la verdad que no esperé tal honor. Y ahora que yo tengo mi plataforma, para mí es un súper honor tenerla aquí conmigo el día de hoy y que sea la primera persona a la que le abro mi plataforma, mi podcast y a la que quiero que nos cuente su historia, porque sé que tiene mucho por compartir con nosotros. La verdad que es una mujer inspiradora y me encantaría que escuchen un poco más de ella, que la conozcan y que nos enrumbemos en su travesía como inmigrante. Entonces ahora le voy a dar espacio aquí a Natalie. Hola, Hola, bienvenida. hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. De verdad que para mí es un gran honor tenerte aquí el día de hoy. Gracias, no, para mí es un gran honor, estoy muy emocionada de este podcast y este YouTube channel que estás lanzando y claro, me emociono más porque eres peruana y yo muy alegre de ayudarte en cualquier forma en contar mi historia, que a veces puede ser un poco emocional como cualquier historia de inmigrante y pienso que eso es lo que estás haciendo aquí y estás grabando nuestras historias para que otros vean que cómo es este proceso, que tal vez muchos necesitan a alguien identificarse con alguien o tal vez ellos mismos están pensando en emigrar y quieren saber qué les espera al otro lado de esa historia, ¿no? Entonces, muy agradecida contigo por invitarme a esta conversación. No, gracias a ti, porque tal como lo dices, y algo que mencionaba en el primer episodio, que a veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener contar nuestra historia hasta que sucede, porque por ahí alguien te escribe y te dice, wow, la verdad que al escuchar tu historia me motivaste, me inspiraste. Yo creo que es algo que tú vives personalmente cuando das plataforma a otros peruanos a contar sus historias también sobre su proceso migratorio. Así que me encanta que estés acá y de verdad que te agradezco infinitamente por darnos el honor de contar tu historia. Sé que se motiva y de verdad que agradezco mucho que tengas la apertura de abrir tu corazón y tu historia con nosotros. Así que por favor, cuéntanos a qué edad migraste, cómo así se dio que tu familia decidió emigrar. Cuéntanos un poquito a ver sobre el inicio de ese proceso. Sí, claro. Bueno, mi familia vino acá a los Estados Unidos en mitad de los 90, pero no vinimos todos. Primero vino mi papá a finales de los 80, de ahí mi mamá, de ahí mi hermano, de ahí yo, o así en alguna, ahora yo fui la última. Y en verdad la razón fue como muchas historias que tal vez tú conoces de muchos peruanos que en los años 80 y 90 fueron muy duros para el Perú. Hubo inflación, hiperinflación, estaba toda la situación con el Sendero Luminoso, El terrorismo. el terrorismo, estaba Alan García, de ahí vino Fujimori, y una de las cosas que me cuenta mi papá es que creo que a él le pagaron como un bonus, así como un bonus que le dan,
y que el día siguiente básicamente no valía nada porque la inflación que estaba viendo en el país era totalmente que estaba destruyendo todo el valor que tenía la gente, ¿verdad? Claro, para dar contexto a los que no conocen de la historia del Perú, durante el gobierno de Alan García hubo la depreciación de la moneda. Entonces, tal como Natalie cuenta, muchos peruanos recibieron una gratificación, que me parece que ese es el nombre cuando Okay. los dejan ir. Sí. Y sin embargo, ya la moneda al día siguiente se había devaluado. Entonces, lo que la gente recibió no servía. Entonces, muchas personas se vieron obligadas a emigrar durante esa época, entre ellas tu familia. Claro, sí. Y bueno, eso más que era muy difícil conseguir trabajo. Entonces mi papá decidió venir a los Estados Unidos y una de las razones que decidió él de venir fue porque ya una de mis tías estaba aquí en Estados Unidos. Ella había venido, creo, como una nanny, un au pair. Entonces ya estaba más o menos conociendo cómo es el ambiente acá, ¿verdad? O sea, que acá hay más oportunidad, a pesar de que los trabajos que están disponibles a los que recién llegamos es usualmente de working class, ¿verdad? O sea, limpiar casas, limpiar oficinas, son esos trabajos, pero en verdad lo que he visto con mi familia y con muchos inmigrantes, nosotros venimos a trabajar. O sea, y lo interesante de este país es que ellos piensan que venimos a quitarles algo, ¿no? A quitar los servicios sociales que tienen y eso es como le dicen, no es la verdad. O sea, 90% de los inmigrantes, 99% de los inmigrantes que yo conozco vienen a trabajar acá. Entonces mis papás dijeron, bueno, allá hay más oportunidad para trabajar, para poder darle un mejor futuro a mi familia. Entonces mi papá decidió venir y él vino por tierra. Wow. Y ya todos sabemos lo que significa eso. Cruzó la frontera. Sí, él cruzó la frontera y él vino cuando yo tuve 5 años, creo. Mi hermano recién había nacido, tenía unos meses y él cruzó la frontera. Creo que tomó un vuelo hasta cierto país en Centroamérica, de ahí tuvo con coyotes y todas esas cosas a cruzar la frontera, que fue una odisea de más de un mes. Y me acuerdo que él me dijo que había perdido como más de 30 kilos en esa odisea, porque hubo momentos donde no había comida, tenían que pasar días sin comer. Dependían de la gente que estaba que conocía en la jornada, Claro. que les dé comida. O sea, y una vez que él llegó a la frontera, y no sé, no me acuerdo mucho todos esos detalles, también en su historia de él. Él, ¿cómo le dicen? Solicitó ¿Ayuda? Asilo político. asilo político. Él solicitó asilo político porque la situación en Perú, ¿verdad? Y él también, como estaban con todo del sendero y todo eso, Perú era un país muy peligroso, entonces en ese tiempo, y él consiguió una abogada peruana que era su primer caso, actually, mi papá era el De primer inmigración. de inmigración. O sea, Wow. como que fue su primer caso y qué suerte que fue, o digamos, ¿no? Qué suerte que fue otro peruano. Y creo que, bueno, en ese sentido uno conoce la historia, hay un contexto que ya no tienes que explicarle a la persona, ¿verdad? Entonces creo que se formó una buena relación entre mi papá y esa abogada, porque esa abogada comenzó también a trabajar con otros miembros de la familia, ¿no? Wow. Y bueno, y ganó el caso, ¿no? Y entonces dieron asilo político a la familia, pero es costoso traer a la familia acá a los Estados Unidos todo de un porrazo, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, mi papá tuvo que trabajar unos años y traernos así uno por uno. Primero vino mi hermano, actually. Mi hermano vino como a la edad de 5 años, entonces, Tu hermano menor. mi hermano menor, sí, Ok. vino a la edad de 5 años y mi papá lo dejó dejando casi para cumplir un año. Entonces, fue como 4 años que mi papá tuvo que trabajar para... ¿cómo le dicen? Recolectar o ahorrar ese Hacer dinero, un fondo de hacer un dinero fondo, para traerlos, claro. sí, hacer un fondo de dinero para que él nos pueda traer, porque no se abastaba con lo que él lavaba platos en restaurantes, cortaba el pasto para la gente, o sea, hacía muchos trabajos manuales y no te da lo suficiente como para darte esos ahorros, ¿no? Inmediatamente. Entonces,
fueron como 4 años, 4 o 5 años hasta que pudo ver a mi hermano. De allí, afortunadamente, a las semanas pudo venir mi mamá. Pero de ahí se complicó algo la situación, no entiendo muy bien cuáles fueron los trámites y yo me demoré, para que yo venga a Estados Unidos, me demoré como 1 año y medio más. Wow. Entonces hubo esa etapa donde no solamente me separaron de mi papá, o sea, en lo que ya se fue de mi hermano, y de ahí, o sea, fue de mi mamá, que fue lo más terrible. Me dejó mi mamá ya como una niña de 8 años. ¿Y Me con quién dejó. te quedaste? Yo me quedé con mi abuelita Okay. y tengo familia en Perú, me quedé con mi abuelita, tenía un montón de tíos, primos, o sea, estaba bien cuidada, ¿no? Porque estaba con bastante familia, pero tu mamá es tu mamá. Exacto. Tu mamá es tu mamá y el día que ella se fue, me acuerdo, fue como que me rompieron el corazón, o sea, yo todavía lo puedo Ay. sentir, el dolor de niña, o sea, ver a mi Ujú. mamá que se va. Y ella también, claro, ¿no? Porque qué madre quiere dejar a su hija. Ahora que yo soy mamá, también me pongo a pensar, Dios mío, no, o sea, y eso a mí es otra cosa que debemos poner a pensar, ¿no? Los que ya estamos aquí, los que tal vez no pasaron por esta historia, a una madre, a un padre, dejar a sus hijos por situación por emigrar a otro país para un mejor futuro es súper difícil, es muy Exacto. doloroso y no es algo que uno lo hace casualmente, ¿no? Porque Entonces, lo quiere hacer, porque hay mucha claro, crítica detrás de eso, ¿no? Ay, sí, ¿cómo dejó los hijos? claro, Pero a veces no es claro. factible. Es que no, no es factible y bueno, se dio así la cosa. Entonces me quedé en Perú como 1 año y medio más después de que mi mamá vino y después ya me pudieron traer a Estados Unidos y vine como a la edad de 10 años por ahí. ¿A dónde llegaste? Llegamos acá a la área de Washington, D.C. Okay. Y crecí acá, o sea, llegamos a Maryland, el estado de Maryland, que Ya. está noroeste de Washington, D.C. Y crecí ahí ¿Y en un qué condado. sentiste cuando llegaste? ¿Cuál fue o sea, las cosas que te acuerdas, tu primera impresión? Bueno, mi primera impresión, para serte sincera, yo al comienzo llegué a New York, pero de New Okay. York me recogieron para traerme a Maryland, porque el vuelo era Lima, New York, o sea, no era Claro, Lima, no había tanta conectividad en no, esa época. no, era Lima, Miami, y Lima, New York o Lima, LA, eran creo las únicas zonas donde podías ir. Y yo llegué a New York y ahí me quedé en la casa de un conocido así de la familia y bueno, me acuerdo que lo primero que me impactó fue que había nevado, primera vez que Ya, había visto nieve, o sea, no lo había tocado nada, pero lo veía de lejitos, ¿no? Así cuando estaba en el carro. Y claro. me acuerdo que el primer día llegué súper cansada, me dormí, el día siguiente me levanté y me acuerdo, veo la ventana y claro, estaba de nieve, pero no había gente en la calle. Y eso es lo primero que me impactó, que no había mucha gente en la calle. Y eso es a pesar que era New York, era Queens, no sé si es diferente. Y no se sentía como que en Perú, tal vez porque era verano, yo llegué en enero, y yo me acuerdo que en Perú la gente siempre paraba en la calle, los niños paraban en la calle, las vecinas en la calle, todo, como que tú ibas a tu casa solamente para comer y dormir, y de ahí Exacto. el resto del tiempo estabas afuera, En el parque, en el parque, algo, en la ¿no? pista Sí. jugando. Entonces yo me acuerdo que llegué acá y decía, oh, wow, es bien callado, o sea, no hay mucha gente, o la gente para en sus casas, pero claro, ahora que pienso, era invierno Exacto. y tal vez no sé a qué hora me habré levantado y a ver, no sé a qué hora me levanté y vi a la ventana, pero eso fue el primer impacto. Otra cosa fue también que me acuerdo que cuando mi papá vino a recogerme, me da un cup of noodles. Ya. Esa es Las como sopas instantáneas. sopa instantánea. Y él estaba manejando de New York a Washington. Y Mm, entonces mi papá tenía un carro y eso es algo que yo no teníamos allá el lujo de tener un auto en Perú, ¿no? Entonces okey. yo me acuerdo que tenía esa sopa instantánea y decía, bueno, ¿dónde está la basura? No quiero dejarlo acá porque es su carro, ¿no? Y yo bajo la ventana y lo tiro por la ventana. Papi, no te quiero ensuciar el carro, hay que ensuciar afuera mejor. Y mi papá me dijo, no, aquí eso no se hace. Entonces, me acuerdo que es como las costumbres, las malas costumbres que yo traje, ¿no? Bueno, no quiero tenerlo en mi carro, entonces lo tiro el problema de otra persona afuera, ¿no? Y no quiero decir que nosotros los peruanos tenemos eso, pero algunas veces sí, o sea, algunas veces, por lo menos que yo he crecido
yo crecí tal vez en un pueblo joven donde Ujú. no tiene muchos recursos. Entonces, a veces es como en verdad sí tiras tu basura afuera, ¿no? Entonces, siendo una niña, uno trae esas costumbres. Y entonces mi papá me explicó, acá no se hace eso, acá te pueden multar y tantas cosas, pero sí me acuerdo que lo tiré la basura afuera. Sí. Pero cuéntame, y cuando llegaste a DC y viste a tu Ujú. mamá, ¿qué sentiste? Eso es algo interesante porque mi papá cuando fue a recogerme fue con una tía a Okey, recogerme, con la tía que ya había estado acá antes. ya. Y, y yo no me acordaba de ella por nada, porque ella se vino antes que yo nazca. Y yo me decía, ella es mi mamá. Decía, pero no parece mi mamá, pero es mi mamá. No sé, porque como la mentalidad de una niña, digo, bueno, si viene mi papá, debería haber venido mi mamá también, digo, ¿no? Claro. Entonces yo me acuerdo que yo me había sentado así calladita, ¿no? Mientras mi papá estaba conversando con la persona que me había tenido allá en New York. Y, y entonces yo lo miro a mi tía y le digo, usted es mi mamá. Y mi tía se ríe y me dice, no, yo soy tu tía Ángela, que esto, que lo otro. Entonces, ok. Entonces, pero, o sea, cuento esto porque mi mamá me dejó a los 8 años y yo ya tenía 10. Entonces, como en esos 2 años, a pesar que solamente son 2 años, ya como que un niño como que comienza a, tal vez a, no a perder, pero como a cuestionar quién, o sea, no se acuerda, no es que no me acordaba de mi mamá, pero tal vez yo misma me cuestioné si es que en verdad era mi mamá, cómo se veía mi mamá, porque esto es antes del internet, antes de Claro. WhatsApp, donde no podías compartir fotos, tal vez mi mamá cambió de look, no sé, ¿no? Y me siento mal, a veces digo, no reconocí a mi mamá, pero también eso creo que como hace como marca lo que un niño puede pasar cuando lo dejan a esa edad y Que es por una eso, experiencia traumática, o claro, sea, que tu mamá te deje de una u otra forma, tal vez como niño no entendemos las emociones hasta que somos adultos y empezamos a reconocer lo que vivimos. ujú. Sí, Guau. y bueno, llegamos acá al área de Washington y mis papás estaban tratando de establecerse, ¿no? Vivíamos en un basement que le dicen acá, un basement de una casa. Ujú. Y yo me acuerdo que estábamos a acercarnos a la casa y yo decía, wow, qué bonita esta casa que tienen mis papás ahora, pero no, vivíamos en el En el basement. sótano, claro. Vivimos en el basement. Y bueno, ahí vi a mi mamá, un montón de lágrimas, lloré Oh. Y cuando la bastante. viste, ahí sí te acordaste de Sí, ella. ahí sí me acordé de ella. Wow. Ahí, claro, dije, claro, obvio que esta es mi mamá, se ve relativamente igual, am, pero, o sea, y yo había crecido bastante durante esa temporada, porque mi mamá cuando me dejó era más alta que yo, y ya cuando vine a los 10 años, yo ya estaba del tamaño de mi mamá. Entonces, o tal vez un poquito más alta que mi mamá, porque mi mamá es bien chiquita. Entonces, también eso, ¿no? Como que wow, o sea, yo mismo noté, oh, he crecido bastante, o qué le pasó a mi mamá, se achicó. Está chico. Ahí vi a mi hermano. Mi hermano ya hablaba inglés porque él había estado acá ya 1 año y medio, entonces él más bien lo chistoso era comunicarme con él en español porque yo hablaba español peruano, entonces Claro. él no entendía algunas cosas, a veces cuando nos molestábamos o yo le decía picón y él no entendía lo que era. ¿Qué cosa me dices? What are you saying, No, pico? él me decía, yo no tengo pico, me decía. Entonces, y así, ¿no? Entonces, eso fue el comienzo de esa historia. Y cuando, llegaste acá, me imagino que fuiste de frente al colegio, ¿cómo te sentiste en un nuevo ambiente, con colegio diferente, Sí, con niños que hablaban otro idioma? sí. Yo entiendo que los niños mayormente tienden a coger el idioma fácilmente, ¿no? Ujú, Porque la mente es como una esponja para los claro, niños. claro. Pero, ¿tú qué sentiste? Porque obviamente nosotros como adultos decimos eso, pero el proceso de un niño para realmente aprender y sentirse confiado con el otro idioma debe ser también un desafío bien grande. Sí. Bueno, me acuerdo que sí, entré al colegio rápido. Creo que tal vez demoró unos 10 nada más para que me registre en el colegio, un colegio público o estatal, creo le dicen en Perú. Ujú. Am, y sí, no entendía nada. No entendía nada. Lo que también me sorprendió es que era bien,
como artístico tal vez, había dibujos, había cubbies, así como tipo un librero donde guardaban sus cositas, había... Diferente al sistema en Perú. Sí, diferente del sistema en Perú, no había uniformes, Claro, podría ir con la ropa que yo con la ropa quería. en la calle. Y afortunadamente tuve una profesora que era súper paciente y entonces trató de ayudarme mucho y entré a un programa que le dicen ESL. Claro. Entonces en ese programa también conocí otra peruana, conocí un Wow. venezolano, ahí donde conocí una chica de Taiwán, entonces ahí donde como que tuve expuesta a otras culturas también, ¿no? Entonces Claro. alguien de Taiwán, alguien creo que era Southeast Asian. Y tal vez se diste cuenta también de que no eres la única que estaba pasando ese proceso. Sí, claro, no era la única en tratar en aprender inglés, ¿no? Claro. Lo que sí noté era que, por ejemplo, la clase o el curso que donde era súper buena era la matemática, porque cuando yo terminé el cuarto grado en Perú y aquí en el quinto grado o cuarto grado que entré, porque vine en enero, todavía no habían terminado el año escolar, estaban todavía con las tablas, o sea, estaban 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7. Eso es algo que yo ya lo había aprendido ya en tercero grado ahí en Perú, o sea. Y eso es algo que yo también dije, que en los estudios en Latinoamérica en general somos mucho más avanzados que en Estados Unidos. Y a veces hay personas que dicen, cuando la gente quiere convalidar sus cursos, sus diplomas, sus Sí. certificaciones, te dicen, no, porque vienes de Latinoamérica, pero realmente la educación en nuestros países es mucho más profunda. Y por eso que yo me acuerdo que algo que mi hermana siempre se reía, porque yo en el colegio no sacaba tan buenas notas, cuando ya estuvo acá en Estados Unidos, se sacaba A. Y me decía, yo acá me siento súper inteligente, porque como tú dices, había materias y cursos que estaban más retrasados que lo que nosotros habíamos sido expuestos en Perú. Sí. Y No, eras, sí. y eras súper capa, como decimos. Sí, entonces yo para contarte que en Perú había terminado, como dije, el cuarto grado de primaria y ya estábamos en las raíces cuadradas y yo ya sabía que era la raíz cuadrada de 4 era 2, la raíz cuadrada de 16 era 4 y acá me estaban diciendo que es 4 por 4. Y otra cosa también que ya estábamos con esas, la X y Y, como dice, X-axis, Y-axis, No es aritmética, ¿no? no, Álgebra, es no como sé. haces los gráficos, ya haces los gráficos y ya conoces los ángulos ¿Trigo? es algo de trigonometría, sí. Sí. Entonces yo ya lo sabía, ya estábamos a los comienzos de eso en cuarto grado. Entonces llegué acá y claro, chancona en matemática porque Sacaste sí. AP. O sea, creo que no fue hasta la high school que en verdad la matemática se me hizo un poco más difícil, Claro. porque yo ya la matemática lo tenía avanzado y entonces eso fue muy bueno. Como digo, matemática es el idioma universal que afortunadamente fue el curso donde yo me sentía más cómoda. Y sí, el aprender inglés, a pesar de que yo tenía 10 años, se hizo difícil en el sentido de que yo me comparaba a mi hermano, que mi hermano lo habló en un mes, ¿no? Y mi hermano lo habló en un mes porque él vino a los 5 años. Exacto. Y, Su uh-huh, mente era más rápido a absorber. sí, y entonces, y se me hacía, o sea, yo tuve que empeñarme mucho para aprender inglés y creo que te dan como un examen después de un año de ESL para ver a qué nivel vas y solamente estuve en ESL como un año y medio. De ahí salí de Te ESL. adaptaste. Y también fue una de las cosas, fue intencional porque yo me estaba dando cuenta que no creo que sea en todos los colegios, pero en mi colegio te sacaban de una clase para llevarte a ESL. O sea, ESL no era como una clase en sí, en tu horario, o sea, que tenías matemática, Claro. literatura, de ahí ESL, sino era como que, Como ya si bueno, fuese un curso solo sí, y, entonces, y reemplaza a otro. claro, entonces, por ejemplo, era como que, ok, no necesitas literatura porque no hablas inglés, entonces te sacamos de ahí, te ponemos en ESL. Y no me gustaba eso porque me hacía sentir como que estaba perdiendo algo y yo vine con todas las ganas de querer
todas las oportunidades que había acá, todas las cosas, o sea, querer yo, como dice, reap the opportunities, no sé cómo le dice. Aprovechar la oportunidad. Claro, sí, aprovechar todas las oportunidades que había acá, porque yo en Perú crecí muy humilde. Yo crecí en Pamplona Alta, los que conocen, es en San Juan de Miraflores, y crecí, o sea, sí, crecí muy humilde, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo, bueno, vi que en los colegios te dan libros, no tienes que comprarlos. Hay bibliotecas donde tú puedes llevarte los libros de tu casa si tú quieres. Ese era como un concepto completamente loco para mí, porque yo me acuerdo que en mi colegio allá en Perú no podías llevarte libros, o sea, a tu casa. Si querías algo, tenías que ir a la biblioteca y ahí hacías copia o ahí estudiabas y no era no era un concepto en mi colegio que era muy común y era más como sacamos fotocopias de ciertas páginas y trabajas de ahí o copias todo lo que dice la profesora en la pizarra. Y también el beneficio de que había colegios o buses de los colegios que te venían a recoger básicamente a la puerta de tu casa y en Perú tienes que tomar el micro. Entonces yo, porque vine a los 10 años y vine conociendo ya la realidad que es en el Perú y lo comparaba con las oportunidades que había acá. O sea, yo dije, no, acá tengo que aprovechar porque o sea, no podía creer todas las oportunidades que acá te vienen a recoger a tu casa, te dan comida gratis en el colegio, a pesar que la comida era fatal. Te dan libros gratis. O sea, aquí el que no quiere sobresalir es porque no quiere. Era mi mentalidad. Las oportunidades existen y tú estabas decidida a tomarlas. Claro. Cuéntame, considerando esto, tú sabiendo que tenías ya el concepto de que querías agarrar al toro por las astas y aprovechar la oportunidad al máximo, ¿cuándo tú sentiste que ya te estableciste? O sea, dijiste, ok, soy inmigrante, pero siento que estoy lista o ya me siento establecida como para ir por ello. Y agregando esa pregunta, ¿qué desafíos sentiste que pasaste a esta temprana edad también? Sí, bueno, el desafío más grande creo que fue como yo y mi hermano somos los que aprendimos inglés más rápido, siendo niños, obvio. Mis papás llegaron más mayores, ya creo que casi 40, a los 40 años, entonces es mucho más difícil aprender otro idioma durante esta temporada. Y cuando uno llega a trabajar, ¿verdad? Entonces mi mamá, que lo trabajaba medio tiempo y el resto del día nos cuidaba. Mi papá trabaja como 2, 3 trabajos para poder mantenernos, ¿no? Para poder pagar el apartamento, para el seguro del carro, tantas cosas. Entonces, como yo era la mayor, me involucraron en conversaciones en conversaciones que tal vez que un niño normal acá en los Estados Unidos tal vez no pasaría, ¿no? Entonces yo era la traductora oficial de la familia, entonces yo iba con ellos al banco, yo iba con ellos a los doctores, yo iba con ellos, yo hasta traducía para mis profesoras cuando le decían, oh, que Nadal está yendo bien en este curso, o le falta en este curso, o lo que sea, y yo traducía para ellos, entonces, y eso fue algo que no, en ese entonces no yo era como obvio que tenía que ayudar a mis padres, era obvio que, que de esta forma yo podía contribuir a la familia, pero no fue hasta que yo entré a la universidad donde decidí irme lejos de mi familia y de ahí lo entendí por qué, porque estaba cansada de que ellos me pidan ese favor, digamos, ¿no? Sentías mucho peso en tus hombros, ¿no? A Sí, temprana edad. sí, y claro, y uno como hija no quiere decir, no te quiero ayudar, porque no es verdad, no es que uno no quiere ayudar a sus padres, pero es que también uno se cansa, es como a veces un burden que le dicen, ¿no? Claro. Como Es un yugo. un yugo. Entonces, eso fue algo que yo pienso que muchas personas han pasado, muchos niños que han venido, o muchas familias que vienen con niños inmigrantes, que a sus hijos les ponen en una posición donde ellos tienen que ayudar ahora a traducir documentos, yo he hablado con representantes en el teléfono, entonces
pero lo bueno de esa experiencia es que aprendí a ser como advocate o, ¿cómo dices? Claro, tú aprendiste a ponerte enfrente de situaciones a temprana edad y a manejarlas, ¿no? Sí, sí, claro, y hablar con personas de autoridad a temprana edad, o sea, no tengo miedo de hablar con personas con autoridad porque lo he hecho desde que tenía 10 años, ¿no? Entonces, Claro. y eso es lo bueno, ese es uno de los beneficios de haber estado expuesta a esas conversaciones antes. Yo me acuerdo que de niña ya con mis papás hablamos de impuestos, que tienes que pagar tus impuestos a tal, y y este es el documento, y tradúceme qué significa esto, qué significa el otro, y yo, bueno, niña de 13 años, tratando de explicar que yo tampoco no tengo las palabras en español. Yo no sé qué es impuesto, yo tengo 10, soy una niña de 10 años, ¿no? Claro. Pero es algo que como ahí nos las vimos, pues, ¿no? Yo decía, bueno, esto con el diccionario y todo, dice impuestos. Ok, ahí eso entendía mis papás, lo que era impuestos. Yo no sé lo que es impuestos, pero así era la forma que les ayudaba. A veces también como padres ellos se frustraban porque decían, bueno, ¿cómo no sabes esto? Pero cuando tú te pones a pensar, cuando yo me pongo a pensar ahora, claro que no sabía porque era niña, no era o como, ¿qué es este documento del seguro? ¿Qué dice? Yo qué sé que es un premium, ¿no? Dice que es un premio, no sé, entonces, ¿qué es un premio? O sea, entonces, hay conversaciones así que uno tiene con sus papás, ¿no? Y a veces le ponen ese peso al niño que le explique y yo digo, con los padres también tienen que ponerse a pensar que ellos son niños y te pueden ayudar porque saben el idioma, pero también ellos no tienen el contexto de adulto que tú tienes, de las responsabilidades que hay como adulto, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas buenas que salieron de eso, como te digo, puedo hablar con autoridad, soy muy preguntona, entonces que me ha servido muy bien en mi vida y en mi carrera, pero a la misma vez, como niña es un peso que no sabía lo que sentía hasta que ya fui adulta y sentí como, oh, wow, este es el peso que he sentido y no sabía cómo verbalizarlo. ¿Sentiste que tal vez se robaron la infancia un poco? Um, ¿O que tuviste que madurar o a la Definitivamente fuerza? sí, definitivamente que tuve que madurar a la fuerza. Me pongo a pensar un poco en la pregunta de la infancia, porque yo vine a los 10 años, que cuando comparo a un niño de acá de 10 años, es como si yo hubiera tenido 13 años, con la Claro. mentalidad más despierta de 13 años. Y entonces al venir acá, como que me permitió por un tiempo, digamos, ¿no? O de alguna manera, todavía jugar con muñecas. O sea, todavía sentirme un poco como una niña, ¿no? Porque en Perú yo pienso que, bueno, tendría 10 años, ya me están viendo como adolescente o ya me estoy comportando como adolescente tal vez, o tal vez ya cambié, ¿no? Entonces, la forma que pienso es que un niño de 10 años allá es más maduro, está expuesto a más cosas que un niño de 10 años acá. Acá. Y entonces en ese sentido pienso que no, que como que regresé un poquito a la niñez, pero en el sentido de que tuve que ayudar a mi familia, Responsabilidades. en ese sentido sí, tuve que madurar rápido. Ah, ujú, Cuando te fuiste a college, ¿no? Decidiste abrirte un camino aparte, ya sea por el tema de alejarte un poquito, de dejar de cargar ese yugo que venías cargando, pero me imagino que también, como comentaste, viniste lista y te diste cuenta que querías aprovechar las oportunidades. Entonces me imagino que cuando fuiste a college fue una de esas oportunidades que querías agarrar. ujú, ¿Cómo te preparaste o por qué decidiste ir al college? ¿Cuáles eran tus sueños como persona inmigrante ujú, acá en el tema profesional? ¿Cómo te veías en un futuro? ujú, Y una segunda pregunta, ¿lograste ese sueño ujú, profesional que tenías? Si ujú. ves para atrás ahora a esa niña que se iba a enrumbar en el proceso de college, ¿sientes que pudiste alcanzar lo que esa niña quiso? ¿O esa adolescente? Sí, muy buena pregunta. Bueno, el sueño que tenía en ese entonces, para serte sincera, era ser profesional. O sea, mi mamá siempre me dijo, tienes que ser profesional y, y lo dejamos ahí, ¿no? Pero ahora que yo reflexiono y trato de pensar por qué era ese el mensaje, y en verdad era porque
mis papás los que querían era que yo me valga por mí misma, ¿no? Y que tenga una estabilidad financiera que ellos no tuvieron en Perú, que para ser sinceras, aunque nos hubiéramos quedado ahí, tal vez nunca lo hubiéramos tenido, porque muchas familias que comienzan humilde, de una forma humilde, es muy difícil. En el Perú, como le dicen, social mobility, es muy difícil en Perú. Movilizarse en la escala En la escala social. de la clase social. En la escala de clase social en Perú es muy difícil. ¿Cuándo has visto? O sea, es muy rara la historia de que alguien venga de comienzos humildes llegue a Hay casos, y tal hay vez casos, ahora sí, más que antes, pero sí, en esa época sí, definitivamente era sí. muy, muy complicado. Entonces, y yo pienso que es una de las cosas que de alguna manera entendí aquí en los Estados Unidos que era más fácil. No, no es fácil, pero es más fácil. Si sabes encontrar los recursos y las oportunidades Claro, claro. y realmente te tienes como meta ir por esas oportunidades, Sí. tal como tú tuviste. Sí. Eso creo que esa fue mi meta. Mi meta fue, necesito tener alguna estabilidad financiera. ¿Y qué significa eso? Necesito alguna estabilidad en mi trabajo. ¿Y qué significa eso? Necesito ir a la universidad. ¿Y qué significa eso? Necesito estudiar algo que traiga una entrada, ¿no? Y yo estuve muy consciente de muy temprana edad que no voy a ir a estudiar arte. No, no estoy tratando de minimizar esa carrera porque vale mucho y contribuye mucho a la sociedad. Desafortunadamente, como sociedad, no lo premiamos con dinero Compensación. compensación como deberíamos, ¿no? Entonces yo ya comenzaba, o sea, profesor, aunque me gusta enseñar, profesora o maestra del colegio, no. Me gusta, pero no, porque desafortunadamente en ese país no les pagan. No les pagan lo que deberían pagarles a los profesores del colegio. Entonces, ¿qué estudié? Ingeniería. Estudié ingeniería porque yo sabía, soy latina, soy mujer, las oportunidades son infinitas. O sea, porque yo ya estaba notando que había oportunidades para latinas, mujeres en ingeniería. En ese entonces, ahora creo que está cambiando tal vez un poco Ahora, más, mucho más. tal vez para computer science, algo así, ¿no? STEM. Ujú. Entonces, afortunadamente, mi papá era amigo tenía un amigo en su trabajo que tenía una hija que era 4 años mayor que yo. Delia. No, no es Delia, es Ah, Silvia de Fundación, Silvia, Silvia, sí, sí, de sí, sí, sí. Fundación Puro Perú. Y entonces yo la conozco de ella desde que éramos niños. Ella tiene 4 años mayor que yo. Entonces ella ya estaba en la high school cuando yo la conocí y yo estaba en middle school. Y su papá tenía como un binder, así un Ujú. folder de puras flyers, de puros volantes de becas. De Esa becas. historia me encanta porque es como que hicieron una Biblia Ujú, y la pasaban entre ellos, o sea, ujú, amigos, para ujú. que los hijos vayan y vean las oportunidades de becas y cualquier tipo de ayuda para Ujú. entrar a la universidad, ¿cierto? Sí, sí, claro, esto es before Google, ¿verdad? Claro. Ahora pueden buscar todo esto en el internet, ¿no? Ya no necesitan ese binder, pero Ajá. era un binder, un folder con un montón de volantes de diferentes becas para becas si estás pensando en estudiar ingeniería, becas si es que escribes un ensayo acerca de tu libro favorito, o sea, becas para todo. En este país hay becas para todo Para todo. y eso es Para algo los de que mano izquierda, los zurdos, para todo. para todo. Es increíble. Aunque sea madre soltera, becas Sí. para todo ahí en este país. Y es algo que mis papás no entendían. Y afortunadamente el papá de mi amiga, él fue el que me explicó eso, ¿no? Y él fue el que me dio ese binder. Me dijo, mira, eso va a ir a la universidad, ya tiene sus becas, toma y tú comienzas a aplicar o postular a estas becas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba preparándome para ir ya a la universidad, yo estaba muy clara que mis papás no iban a poder pagar. O sea, era obvio, no, Ujú. mi papá creo ganaba 30,000 al año. Entonces, cómo va a pagar mis estudios? Entonces, yo estaba segura que yo ya estaba consciente que tengo que yo financiar mi educación sola y cómo voy a hacer eso con becas. Y es por eso que yo escogí la ingeniería bien específica porque sabía que era una carrera que me iba a dar frutos y era una carrera donde había muchas becas para mujeres y para latinas. Um, entonces, creo que gané como 20 becas
que Wow. financió casi todos mis estudios, excepto $10,000, que tuve que pedir prestado $10,000 a través del FASA y del gobierno y todo Del eso. gobierno. ¿No? Ujú. Y pagó casi todos mis estudios, pagó todos mis libros, tuve que, Casi un Fulbright, como le casi dicen. un full ride, sí, ¿verdad? De becas. Y bueno, entré a la universidad y estudié ingeniería y fue fuerte. A pesar de que digo que era buena en high school de Matemática. matemática, Ajá. la escuela de ingeniería es otra cosa. Entonces fue fuerte y me acuerdo que había momentos muy difíciles tratando de terminar. Y de ahí mi otra meta era tengo que terminar, tengo que graduarme. Esa es la meta, ¿no? Y bueno, de ahí conseguí un trabajo en IT Consulting o consultora Consultoría de tecnología. Ajá. de tecnología. Y bueno, no regresé a la ingeniería nunca más. Dije, no, gracias. O sea que no ejerciste después ingeniería. No, y ese es otro tema muy interesante. Creo que los peruanos o las gentes de Latinoamérica que escuchen, allá como que estamos tan cerrados a que lo que tú estudias es lo que tienes que hacer en tu trabajo. Y mis papás también no lo entendían acá, mi familia no lo entendía. Pero ¿cómo no vas a ser ingeniera? ¿Para qué diablos estudiar ingeniería? Pero la forma que funciona este país, acá en este país, no les importa lo que has estudiado. La cosa es Exacto. si aprendes las cosas rápido y eres bueno en el trabajo. O sea, y para eso no necesitas ser ingeniero, nada. El haber pasado por la escuela de ingeniería o la universidad te da las herramientas, o sea, sabes cómo analizar la información, sabes cómo hacer, o sea, estoy Muchas tratando de pensar cosas. en Sí. español. Te, Uh, te permite desarrollarte, ¿no? Como claro, profesional. pero no, o sea, porque cuando yo me estaban entrevistando en la compañía de consulting, de consultoría, yo les dije, oh, yo estudié ingeniería. Y ellos mismos me dijeron, aquí solamente queremos personas que aprendan rápido y se sepan desarrollarse rápidamente y que entren a un ambiente donde como que te dan un trabajo y you figure it out, Claro. Tú tú te tienes las que arreglas. resolverlo. Claro, entonces, pero yo me acuerdo de mi papá también y mi familia diciendo, no, pero eres ingeniera, ¿por qué no lo hacía? Entonces, y le digo, no, en este país es diferente, o sea, si yo conocí en IT Consulting, conocí personas que habían estudiado literatura y yo en mi mente a veces decía, ¿qué es una persona de literatura en tecnología? Pero es que esta persona trae otra perspectiva al Claro. trabajo, que es muy importante y que eso ayuda a las compañías acá en Estados Unidos a que se mantengan competitivas. Y Gracias. tú ahora eso es a lo que te dedicas. Bueno, no, ahora de ahí después cambié de carrera, fui a la universidad para sacar mi maestría de administración de negocios y estuve en IT Consulting y ahí ahora estoy en finanzas. Estoy Wow. trabajando para un banco, sí. Y entiendo que las finanzas es un tema que te apasiona mucho, ¿cierto? Sí, es algo que me apasiona porque, bueno, la historia ahí es que en el 2007-2008, donde hubo la crisis financiera mundial, básicamente, Ujú. cuando cayeron Lehman Brothers y todos esos bancos, y hubo la crisis acá de las casas, Sí. cuando mucha gente perdieron casas, bueno, eso les pasó a mis papás, perdieron perdió su casa porque creo, habían tenido un mortgage que era dependía mucho de los intereses y los intereses subían, entonces eso significa que tu mensualidad de tu hipoteca sube y ya no podían mantener la casa, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho porque yo dije, ok, wow, ¿por qué caímos en esa situación? Uno, porque no entendemos cómo navegar este sistema. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque no nos hemos educado en ese sistema y también porque el mismo sistema trata de engañar a la gente que es complicado y en verdad no es complicado, ¿no? Claro. Y también, para serte sincera, muchos peruanos inmigrantes, tal vez es la misma situación para otros latinos, es que la generación de mi papá tal vez, ¿no? Hay un trauma por lo que hubo la hiperinflación en Perú, porque había situaciones donde la gente iba a un banco a sacar su dinero y ya no estaba su dinero ahí, ya no había. Claro. Entonces hay esa desconfianza de los bancos. Y, y tal vez por eso mismo, o sea, los latinos nos enfocamos más en invertir
en comprarnos una casa, que puede ser una inversión. Nos enfocamos tal vez en comprarnos cosas que vemos, cosas que podemos tocar y no invertimos en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, le tenemos miedo a la bolsa de valores o decimos que la bolsa de valores es como que jugar al casino, que no es verdad. Entonces, me impactó mucho y yo no sabía. Entonces, mi primer paso en verdad era educarme. Comencé a leer blogs, comencé a leer libros, de ahí los podcasts se volvieron mucho más populares, entonces comencé a educarme a través de los podcasts y no soy como experta en el tema, pero sí me gusta aprender mucho de lado finanzas personales y cómo yo puedo continuar a tener una estabilidad financiera. Y claro, ahora que lo hablo así contigo, se siente como que si fuera partes trauma. Es, Parte es el trauma de lo que crecí, de la inestabilidad que vi en Perú, la inestabilidad que sentí acá al comienzo ¿qué de... hiciste que hizo que tu familia terminara emigrando, Claro, claro. básicamente? Sí, entonces, ¿Qué libro puedes recomendar a la gente que nos escucha sí. sobre ese tema? Un libro que me gustó mucho, que me gustó porque es chistoso. Está escrito de una manera como si estuvieras hablando con una persona que te está, que es directo, llega al punto, pero también lo hace de una forma graciosa y que te da como word for word o palabra por palabra, te da cómo hablar con ciertos bancos o con ciertas compañías de teléfono si quieres negociar un buen precio, ¿no? Es I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. Okay. Y el libro salió en el 2000, creo, 10, y ya es más de 10 años. Entonces, me hubiera encantado haber leído ese libro en ese entonces porque mi vida hubiera sido tal vez un poco más diferente de lo que es ahora, ¿no? Que claro, yo estoy bien, pero me pongo a pensar, o sea, en ese entonces yo no sabía de eso, no conocía nada de eso, entonces, pero es un libro que lo recomiendo y a través de Peruvians of USA hemos hecho como un book club, que fue el primer libro que escogí y hicimos como un Facebook group donde hablamos de esas cosas, hablamos de los diferentes temas y también hice una sesión donde todos los que leyeron el libro entraron y hablamos y estoy en contacto con algunos de los que participaron en ese book club y han pagado completo, algunos creo han pagado completo una deuda que tenían, otros han abierto su Roth IRA y lo han maxed out, lo han maximizado al año. Y otras personas están un poco más entusiasmadas de aprender de finanzas personales y no le tienen miedo ya, porque en verdad es como, yo pienso que como inmigrantes hemos hecho cosas más difíciles que en verdad entender el lado financiero, sino que le tenemos miedo porque se siente como otro idioma, se siente como que nunca lo vamos a entender, pero trust me, es algo que lo pueden entender, lo van a entender, solamente que necesita tiempo y a paso, ¿no? Poco a poco. Uh-huh. Quisiera preguntarte, antes de preguntarte sobre Peruvians of USA, que nos cuentes un poquito sobre ese proyecto y qué viene para ti después. Elige una cosa buena que sientes que te ha pasado desde que emigraste, una oportunidad que te permitió, que te dio el hecho de emigrar, algo que tal vez marcó, tal vez no positivamente, sino que fue más bien un desafío. Uh-huh. Entonces, una oportunidad que te dio el emigrar y un desafío que también trajo la emigración. Sí. Bueno, la oportunidad creo es el estudio que tuve acá, la oportunidad de ir a la universidad, porque también yo entiendo poco cómo funciona el sistema en Perú, pero parece que en Perú la competencia para entrar a la universidad, sea pública o privada, o estatal o privada, es mucho más fuerte que acá en Estados Unidos. Sí. Es mucho más fuerte. Una persona yo a veces digo, una persona que entra a la uni más trome que una persona que entra a cualquier universidad acá en Estados Unidos. Sí. Y porque allá estás compitiendo con un montón de gente. Y acá es un poco más flexible, un poco más accesible en el sentido de que puedes ir a la universidad y ahora es todo el tema de los préstamos, ¿no? Que estamos hablando en ese país. Pero
tener esa oportunidad de ir a la universidad acá, creo que es lo más grande que me ha pasado porque, como dije antes, el, um, la movilidad en la escala La social en social. Perú es muy difícil y si mi familia se hubiera quedado allá, yo no hubiera tenido esa oportunidad. Uno no hubiera, creo, me pongo a pensar, no hubiera podido ni postular a las universidades allá en Perú porque no hubiera tenido la preparación, a pesar de que hemos hablado que la matemática es mejor y toda esa Sí. cosa. Hay, Llega creo un que punto de quiebre donde sí, ya la educación no avanza. y no es suficiente porque muchas personas se preparan para tomar esos exámenes que entran a la universidad. Y en el sentido de que un challenge Un o desafío. un desafío, en verdad el más difícil ha sido cómo mantener esa conexión con mi familia en Perú. Porque de alguna manera, cuando yo vine a los 10 años y en ese entonces, again, no había internet, no había WhatsApp, o sí había internet tal vez, pero no había WhatsApp. Um, es como que mi primer approach, mi primera forma de tratar de navegar esta inmigración, esta historia de inmigración fue no mirar atrás. Claro. Estamos aquí y miras adelante nada más. Entonces, y claro, la falta de WhatsApp, la falta de comunicación, la falta de De vías de tecnología, comunicación. sí, la falta de tecnología que había me ayudó como que a enfocarme acá. Entonces, escribía una que otra carta para allá a mi familia, pero no me aferré a, a mantenerme al contacto siempre, a estar al tanto de la familia allá. Y claro, era niña, ¿no? Entonces yo seguía también los pasos de mis papás. Y mis papás se mantenían la comunicación y yo ahí en el teléfono también, ¿cómo están? ¿Qué hace el otro? Pero ellos tampoco no mantuvieron esa comunicación Tan fluida. tan fluida. Era más como que estamos mirando para adelante. Um, pero ya cuando llegué a ser adulta, como que ya estaba pensando qué nivel de conexión quiero tener con Perú, con la familia allá. Y eso no significa que no mantuve la cultura acá o que mis papás no mantuvieron la cultura acá, pero es diferente mantener la cultura acá a que haya una conexión con la familia todavía ya, Claro. porque ya se me hizo difícil de qué hablo, de qué converso, porque podrían entender lo que yo estoy pasando acá. O sea, tal vez no, tal vez sí. También allá la situación, ¿puedo yo entender lo que ellos están pasando? O sea, yo ya no vivo allá. Como que te sientes alienado de tu país de Claro, origen, porque ya claro, vives en otro contexto, otro ambiente, otra circunstancia, y ellos sí, siguen viviendo en un contexto y ambiente diferente al tuyo. claro. Entonces, es difícil de conectar. Sí, y también hay un sentido de que en inglés le dicen survivor's guilt, que significa como que hay como ¿cómo se dice guilt? Eh, Una culpa. una culpa, Te sí. sientes como una culpa porque tú eres la que ha salido. Tú Exacto. saliste. Tú saliste, entonces hay una culpa de que, bueno, ahora yo salí, entonces tengo que aprovechar todo lo que se aparece, todas las oportunidades, pero a la misma vez tengo que ayudar a los Y que te se sientes quedaron mal, ¿no? Por y los te que se sientes mal, quedaron. claro, te sientes mal porque quieres ayudar y puedes ayudar hasta cierto punto, pero también te tienes que ayudar tú mismo porque te tienes que establecer en un nuevo país. Y todo eso, o sea, sentí mucha culpa y a veces todavía lo siento y creo que mi forma de tratar de reflexionar, de tratar de navegar esa culpa, de esa conexión, es a través de Province of USA. Qué bueno. Y me parece que es la mejor forma de abrir campo al proyecto. A ver, cuéntanos qué te motivó a crear Peruvians of USA, cómo ha sido el proceso de ese proyecto y dónde estás hoy día y qué viene para después. Sí. Bueno, Province of USA lo lancé en el 2020, durante el medio de la pandemia. Todo el mundo creo tenía mucho free time, teníamos tiempo libre porque estábamos en casa, pero también estábamos buscando conexión, ¿verdad? Y Ujú. como comenté, yo estaba en esa etapa de bastante reflexión de qué es lo que quiero mantener de mi cultura, cómo quiero conectarme a mi país. No tengo respuestas, o sea, tal vez a veces siento que esta es la mejor etapa, esta es la mejor forma, esta no es la mejor forma. Entonces dije, yo no puedo ser la única teniendo estos conflictos internos, no puedo ser la única, debe haber otros. Entonces, por eso fue que lancé Province of USA, comencé con el Instagram y ahí donde
tú apareciste en mi feed y yo comencé a seguir y otros también aparecieron, Peruvian Sisters y muchos otros ceviche podcasts, tantos que hay. Y entonces, y me emocioné mucho porque me dio la oportunidad de conocer muchas personas que admiro, muchas personas que sus historias no me han impactado, pero también han impactado a la audiencia que los escucha. Es un podcast donde hablamos inglés, español, spanglish, porque está en verdad la audiencia, el target audience que le dicen, la audiencia, que es los peruanos aquí en Estados Unidos, los peruanos inmigrantes, porque también crecí yo en una temporada donde no se conocía mucho lo que era el Perú, qué es el Perú, qué es lo que puede ofrecer el Perú. Había el Latin Explosion que hubo acá, la explosión latina que hubo acá al comienzo de los 2000, era Shakira, Ricky Martin, o sea, era Colombia, Puerto Rico, y ahí como que quedaba. Y siempre se conoce México porque México, obvio, es una gran influencia acá en este país, pero no había mucha buena representación de peruanos. No voy a ni mencionar el show que todo el mundo conocía, que todo el mundo conocía a Perú por ese show. Señorita Laura. Y yo quería, como digo, no es posible, o sea, no quiero que la siguiente generación no tenga acceso a historias de inmigrantes que han hecho cosas buenas acá en ese país, que han logrado ciertas carreras. Y también porque o sea, quería hablar con esas personas, quería tener un lugar donde alguien, un estudiante que diga, quiero conocer más de marketing. Oh, yo entrevisté a Vanessa. Escucha esa entrevista. O quiero conocer a alguien, quiero ver qué significa entrar a la política. Maricé. O sea, hay peruanos que están en todos lados, ámbitos. en todos ámbitos. Entonces, me gusta la idea de pensar que en algún día alguien puede preguntarse eso, o sea, necesito encontrar un profesional peruano en este ámbito y lo puede encontrar a través de podcast. Y también eso le tengo que agradecer a un profesor de química en high school, porque uno de los proyectos que él nos hizo que él tenía era, tienes que encontrar un científico de tu background, o sea, de tu herencia latina, no, de tu país, decía él, ¿no? De tu país, aquí en los Estados Unidos. Y si eres americano, tenías que pensar, bueno, yo soy de Tennessee, tienes que buscar a alguien en Tennessee. Y mejor si es de tu ciudad, ¿no? Entonces, yo voy al profesor y le digo, mire, yo soy peruana, acá hay muchos peruanos, ¿puedo buscar a alguien que es latino? No, tienes que buscar a alguien de Perú, me dijo. No, pero es que no hay muchos peruanos, ¿dónde voy a encontrar yo un científico peruano acá? Y yo decía, esto es imposible, o sea, este trabajo que el profesor me da es imposible. Y el profesor, no, que tienes que buscar un peruano. Y encontré un peruano que es astronauta en California. Ahorita se me olvida el nombre, pero te lo paso ¿El que después. está en la NASA? Sí, Sí. Noriega, Carlos Sí. Noriega. Y como que eso me abrió o sea, dije, wow, o sea, hay un peruano que es un astronauta de NASA. Y me emociono. No. Me emociono porque creo que en ese entonces estaba tal vez cuestionando qué tan posible es que yo logre esas metas que tenía, porque a veces, desafortunadamente, el ambiente donde vivimos, la comunidad donde vivimos, no tiene sueños grandes para nosotros, ¿no? Nosotros podemos tener sueños grandes They play it nosotros. safe, Sí, y esa entonces no, generación. a veces yo me acuerdo que personas de mi comunidad o de mi iglesia decían, ah, me decían, cosas que, bueno, que no quiero decir algo porque no quiero hacerle sentir nada mal a nadie, pero me decían cosas como que, no salgas embarazada en la high school, o tantas cosas así. Mi mamá se molestaba porque en vez de decir, aspira para ciertas cosas, no ponerme algo así en la mente, ¿no? Que cada persona pasa por diferente situación, o sea, no quiero decir que una persona que esté en situación no puede sobresalir, pero a veces, o sea, me emociono porque ese fue el momento en verdad donde dije, es posible en este país, la vida es difícil, trabajamos bastante y como digo, a veces cuando converso con gente jóvenes, le digo, nadie va a tocar a tu puerta y te va a decir, oye, toma esta beca o toma esta oportunidad. En este país nadie te va a venir a traer eso, pero
si uno es mosca, como decimos en Perú, si uno es mosca y uno se pone a buscar esas oportunidades, sí las hay. Exacto. Claro, no significa que no hay problemas con este sistema, que sí las hay y que hay que trabajarlos, pero sí hay oportunidades acá. Sí. Bueno. Sí existe y qué lindo lo que cuentas, porque a veces pienso que es lindo e importante cuando migramos encontrar comunidad, ¿no? Ya sea Sí. la iglesia, ya sea los amigos de los papás, que tienen un impacto tan positivo, pero también hay momentos que la misma comunidad a veces nos limitan. Y yo creo que viene mucho de las generaciones anteriores que tienen tantas limitaciones porque, número uno, en nuestros países, el qué dirán mata más sueños que cualquier cosa. Entonces, te limitan y es como que, no, pero ¿cómo vas a querer ser ingeniera de la NASA? Mejor consíguete tu trabajo de 9 a 5 en X lugar, ¿no? Algo que te va a asegurar tu paycheck. Y a veces le cortan las alas y a veces nosotros con nuestros miedos cortamos las alas a los otros. Entonces, qué importante es encontrar personas o personas que están influyendo, que generen ese impacto y que nos digan si se puede soñar. O sea, ese peruano llegó a la NASA, si él llegó, porque yo no puedo, ¿no? Uh-huh. Y qué buena reflexión que has compartido, porque es importante recordarnos, buscar esa ancla a la tierra que nos permita seguir soñando, porque soñar no cuesta nada. Y no hay un sueño que sea muy grande. Y si tú tienes la determinación, como tú dices, y el deseo, y buscas, y vas atrás de las oportunidades, y te caes porque te vas a caer, pero te vuelves a levantar y sigues, lo más probable es que vas a encontrar cumplir tu sueño. Sí. Y Sí. yo creo que tú has sido un claro ejemplo y me alegra mucho que saber que has transicionado a lo largo de tu vida acá en diferentes ámbitos profesionales, pero has encontrado lo que te gusta, lo que te apasiona, te has perfeccionado en muchos temas y no solamente para ti, sino que ahora lo impartes a la comunidad. Y yo creo que eso es algo que como inmigrantes debemos buscar ser algún día, ¿no? Generar ese impacto a los demás que les permite tener algún tipo de cambio, un tipo de mejoría en su vida. Sea lo que sea que podemos ofrecer, siempre podemos dar la mano de una otra forma. Y de verdad que admiro mucho lo que haces, agradezco mucho lo que haces, de verdad, porque veo tu dedicación, veo tu deseo de compartir, tu deseo de educar. Y no hay nada, como tú lo has dicho, no hay nada más importante que la educación. Y a veces nos toca autoeducarnos, como en el tema financiero. Uh-huh. Así que Nat, en serio, muchas gracias. Quiero preguntarte, ¿qué viene después para Peruvians of USA? Sí, bueno, para Peruvians of USA vamos a lanzar la temporada 5 probablemente en mayo. Entonces he entrevistado como 10 personas que son muy interesantes y tienen historias muy interesantes. Y eso es, bueno, el proyecto lo más reciente que puedo decir. Como conversamos antes, yo soy nueva mamá. Tengo una bebita, no sé si lo pueden escuchar, creo que está llorando. Está con mi esposo. Entonces, mi tiempo ha sido un poco más limitado, ¿no? Entonces, este año me quiero dedicar a ella, me quiero dedicar a no perderme en ningún momento de su desarrollo, porque los bebés son bebés muy corto tiempo, entonces, pero no quiero dejar tampoco Peruvians of USA. Entonces, lo que sí este año definitivamente voy a ofrecer es otra temporada con nuevas historias. Y ya, bueno, ahí si tengo más tiempo puedo tal vez traer otros programas. Pero también en abril, el 11 de abril, tengo una entrevista con Cindy Zúñiga Sánchez, que es la autora del libro Overcoming Debt and Achieving Financial Freedom. Y abril es el mes de Financial Literacy, que le dicen acá en Estados Unidos, o ¿cómo le dirías? Awareness. Ay, a veces se me olvida también el español.
de poder generar conocimientos sobre los temas financieros. Sí, sí. Entonces, invito a todos que participen en esa llamada. Va a ser un Zoom call, va a ser privado, entonces necesitan Tienen que escribir. Ajá. registrarse o inscribirse. Y no necesitan terminar el libro. Muchos me han dicho, oh, no voy a poder terminar el libro para entonces, pero, o sea, no necesitan terminar el libro, pero es bueno comenzar poquito a poco, involucrarse en estas conversaciones y escuchar las palabras y escuchar diferentes cosas que uno tal vez no tiene conocimiento todavía, pero es como un idioma, ¿verdad? Mientras estás más expuesto a los temas, te sientes más cómodo, con esos temas. De practicarse al experto. Sí, sí. Entonces, tenemos un newsletter también y ahí a veces comparto cosas, updates personales. Y bueno, el año pasado tuvimos dos becas que dimos a estudiantes peruanas aquí en Estados Unidos, y todavía estoy trabajando behind the scenes en ese proyecto. No sé si lo vamos a poder lanzar este año o tal vez a final de año o el próximo año. Como dije, estoy trabajando todavía backstage con Increíble, eso. eso fue un proyecto increíble porque recuerdo muy bien el proceso de elegir a los estudiantes, hubo unas historias muy bonitas que contaron y hubieron 2 ganadores y me alegra haber sido parte también de ese proceso, fue todo un honor, así que muchas gracias por eso. Antes de terminar, porque sé que la bebita llama y mami duties llaman, y el esposo ahorita me va a entrar por la puerta y va a decir, ¡ya sale! Ayer justo veía ese video del bebito que entró cuando el papá estaba haciendo una entrevista con la BBC, la niñita, y luego entra el bebé, y me he reído, y ahorita veo a tu esposo entrando con la bebita por acá. Pero antes de irnos, un consejo que le puedes dar a las personas que tal vez recién han llegado o que están pensando en emigrar, y un consejo para los que ya están acá. Yo creo que son diferentes, ¿no? Diferentes experiencias. A ver que sí puedes compartir algo. Sí, son diferentes experiencias. Oh, wow. Para los que recién han llegado, es el primer año, dicen que es difícil. No sé si es solamente el primer año, a veces son los primeros 5 años en verdad, porque uno en verdad extraña su país, extraña su cultura, extraña su familia. Es muy normal. Y entonces el consejo que les diría es que en verdad, primero entiendan que es normal, que no significa que es un fracaso, que esta decisión que han tomado es un fracaso. Es normal. Y en segundo diría que traten de buscar comunidad aquí en Estados Unidos, sea virtual, porque sé que hay muchos peruanos que están en zonas donde no hay peruanos, y que traten de unirse a la comunidad virtual aquí en Estados Unidos, porque muchos de nosotros queremos conectarnos y queremos ayudar. Y para los que hemos estado acá mucho tiempo, bueno, primero diría que sean intentional, que sean intencional, Sí, con una intención, que tengan una intención, porque este país te puede obligar a vivir en la rutina. Trabajar a tu casa, trabajar a tu casa, trabajar a tu casa, fin de semana. Te obliga a veces, porque acá la vida es muy rápida y se enfoca mucho en el trabajo. Que tomen una pausa y que reflexionen y que entiendan cuál es su intención de lo que están haciendo, porque a veces no tomamos esa pausa y no despertamos hasta 20 años después diciendo qué he hecho con mi vida. Y entonces yo diría que tomen esa pausa y que reflexionen y que en verdad entiendan su intención. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué vine acá? ¿Por qué sigo quedándome acá? Entonces, porque tenemos opciones. Algunos otros tenemos opciones y los que no tenemos opciones, bueno, tratar de ver si cómo podemos abrirnos de otra manera, ¿no? Pero también diría a los que ya estamos más establecidos que ayuden a los que los que están recién llegados y que traten de cambiar esa mentalidad. Una de las cosas que digo yo en el podcast, que suena cheesy, que algunos me han dicho tantas cosas acerca de eso, pero que yo quiero que los peruanos acá en verdad seamos mejor amigos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en Perú, a veces yo también cuando vine acá escuchaba mucho que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. No, yo quiero erradicar eso y yo quiero que cuando piense un peruano de otro peruano, piense que esta persona me va a ayudar, ¿no? Y claro, siempre cada persona tiene sus límites en cómo lo va a ayudar a otro, pero
quiero que nuestra comunidad tenga esa unión, porque desafortunadamente he escuchado historias que tal vez no es verdad, pero creo que la nueva generación de peruanos aquí en Estados Unidos está tratando de cambiar la historia, está tratando de cambiar ese mensaje. Entonces, me alegra mucho verlo virtualmente, no a través de Instagram y Facebook. Y concuerdo con eso, porque a veces, más allá de peruanos, latinos en general, a veces hay ese estigma de, bueno, yo migré y paga tu derecho de piso, pues, o sea, sufre porque yo también sufrí. Y así es, pues, tienes que aprender. Y yo creo que hay que erradicar eso en general. O sea, si tenemos la oportunidad de impartir conocimiento, información, algún tipo de ayuda, no tiene que ser monetaria, puede ser Claro. simplemente darle, toma el boletín, ese boletín te va a decir dónde puedes estudiar en inglés gratis, ya hiciste mucho. Sí. Entonces, hay que tener un poco de compasión. Y no quiere decir que vamos a pintarles la cancha y hacer el camino fácil a todos, porque todos tenemos que tener nuestros procesos y tenemos que ir por nuestros sueños, cueste lo que nos cueste, pero no hace daño ayudar al prójimo de una u otra manera. Y si tenemos la oportunidad en las vías, si tenemos el conocimiento para impartir, pienso que con todo. Así Sí. que tienes mucha razón. Nat, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Aprecio mucho que hemos conversado hoy día. Sé que mucha gente te va a empezar a seguir también. @Peruvians of USA en Instagram, también tienen su página web y el podcast, por supuesto, para que los escuchen, para que se inscriban a los eventos que van a tener virtualmente, para que también escuchen el podcast y estén atentos con las novedades a través del newsletter. Así que muchas gracias por tu tiempo. Ha sido todo un placer conversar contigo el día de hoy. Te agradezco mucho y estén a mi querida audiencia, que somos pocos por ahora, pero vamos a ir creciendo poco a poco. Gracias por escucharme. Valoro mucho que me sintonicen. Estén atentos para el próximo episodio que sale todos los miércoles. Así que vengo con más de mi historia y con muchas otras historias increíbles como la de hoy. Nats, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ti, Vanessa. Felicidades. Gracias.